Buenos días, queridos hermanos y hermanas. Quiero darles la bienvenida en este culto dominical y antes también saludar a todas las iglesias hijas que nos ven a través de las diferentes redes sociales. Y les invito a participar de este tiempo de alabanza y adoración y también del mensaje que Dios tiene preparado para vuestras vidas. Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás. Nos trajo aquí a poseer la tierra que Él nos dio. Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás. Nos trajo aquí a poseer la tierra que Él nos dio. Aunque gigante se encuentre allá, yo nunca temeré. Nos trajo aquí para volver la tierra que Él nos dio. Aunque gigante se encuentre allá, yo nunca temeré. Nos trajo aquí a poseer la tierra que Él nos dio. No nos trajo hasta aquí para volver atrás. Nos trajo aquí a poseer la tierra que Él nos dio. Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás. Nos trajo aquí a poseer la tierra que Él nos dio. Aunque gigante se encuentre allá, yo nunca temeré. Nos trajo aquí a poseer la tierra que Él nos dio. Aunque gigante se encuentre allá, yo nunca temeré. Nos trajo aquí a poseer la tierra que Él nos dio. Aunque gigante se encuentre allá, yo nunca temeré. Nos trajo aquí a poseer la tierra que Él nos dio. Aunque gigante se encuentre allá, yo nunca temeré. Nos trajo aquí a poseer la tierra que Él nos dio. Nos trajo aquí a poseer la tierra que Él nos dio. Nos trajo aquí a poseer la tierra que Él nos dio. Gracias, Señor. Tú has puesto delante de nosotros, Padre, la tierra prometida, Señor. Y en este tiempo, Señor, son las victorias que tú nos has dado, Padre mío. Gracias, Señor. Tu palabra dice, Señor, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Tú dijiste y tú lo harás, Señor. Tú hablaste y lo vas a ejecutar. Gracias, Señor. Aleluya. Dios de pactos, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy aquí. Dios de pactos, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino.
Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy aquí. En la intimidad, al abrigo de tu gloria puedo estar junto a ti. Al ver tu santidad, estoy maravillado ante ti y tu amor. Nunca más seré igual al salir de este santísimo lugar. Dios de pactos, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy aquí. Tengo redención por la sangre que descansa en tu altar. La gracia y el perdón son los frutos de vivir en comunión y adoración. Nunca más seré igual al salir de este santísimo lugar. Dios de pactos, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy aquí. Dios de pactos, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy aquí. Te damos gracias, Señor, porque tú haces senda, Señor, aun cuando nosotros no vemos, Padre. Gracias, Señor, porque en ti está nuestra confianza, Señor, y tú eres fiel, Padre mío. Vamos a decirle una vez más: Dios de pactos, Dios de pactos, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy aquí. Dios de pactos, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra,
por tu gracia estoy aquí. Oh Señor, estamos aquí por tu gracia, Padre. Solamente, Señor, por el amor que nos tienes, Padre Santo. Gracias, Señor. Tú eres un Dios de pactos y cumples siempre lo que prometes y lo que dices, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Tú eres fiel, Señor, por siempre y para siempre. Amén y amén. Cada uno de nosotros, queridos hermanos y hermanas, seguramente hoy en la mañana ha ido mirando su rostro en un espejo. No creo que en alguna familia no haya ninguno de estos elementos. Ahora pregunto, si se han mirado en la mañana, la pregunta por hoy no es si les ha gustado lo que han visto o no, eso sería otro tema, sino ahora que están sentados en la cocina o en la sala, ¿recuerdan vuestros rostros? ¿O se han olvidado cómo son? No creo, ¿verdad? Todos sabemos, queriendo o no, cómo es nuestra cara. Quiero llevarles ahora un texto en la carta de Santiago, y él hace ahí una aplicación entre un principio bíblico y eso de mirarse en el espejo. Santiago capítulo 1, a partir del verso 22, va a decir: sed hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre o a la mujer que considera en un espejo su rostro natural. Porque el que se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Aquí se hace una contraposición entre los que solo oyen la palabra de Dios, o nosotros hoy podríamos decir los que solamente leen la palabra de Dios y luego se van y se olvidan lo que han escuchado o oído, y entre los que sí oyen, leen la palabra, pero luego hacen de esta palabra esencia de su vida. Y la aplicación es: el que solo oye y luego no hace lo que ha leído o ha escuchado, este es como uno que se mira cada día en el espejo y luego se va y no tiene ya idea cómo es su rostro. El solo oír o leer la palabra y no vivir luego esta palabra y hacer esencia de vida de esta palabra tiene muy fuertes consecuencias. Y para saber cuáles son, quiero llevarles a una historia más de la nación de Israel en el desierto. Y como que es una historia larga, en el texto tienen los capítulos donde la pueden leer, vamos a escuchar a dos, como haciendo un salto en el tiempo, que han vivido esta historia en carne propia. Y por un momento vamos a escuchar a Josué y a Caleb, años después de los sucesos, al final de su vida, hablando de esta historia. Josué, mira qué precioso. Podemos ver la tierra prometida. Mira esos valles tan hermosos. Mira esos cedros en el Líbano. Y allá por la llanura están construyendo
nuestros hermanos, nuestros amigos, nuestros parientes, sus casitas ya. Por fin llegamos a la tierra prometida. Sí, aunque duró mucho más de lo que pensamos, 40 años. Pero ahora pienso y digo, ¿recuerdas cómo fue cuando tratamos de convencerlos y ellos tomaron esa decisión tan lamentable? Claro que sí, nunca voy a olvidar aquello. Recuerdo que regresamos juntamente con los otros 10, ¿recuerdas? Y con nosotros éramos ya 12. Y pudimos traer evidencias de esta tierra, aquellos frutos enormes que nunca habíamos visto. Y fuimos y nos reportamos a Moisés, ¿recuerdas? Junto con el pueblo. Pero estos 10 tuvieron miedo de los gigantes, lamentablemente. E inmediatamente el pueblo se contagió del terror y no quisieron entrar a la tierra prometida. Recuerdo que tú hiciste todo lo posible para convencerlos, pero aún así no resultó. Sí, creo que hicimos todo lo posible para que el pueblo entienda que Dios estaba con nosotros. Aún les recordamos los milagros de protección, los milagros de provisión, pero ellos nunca cambiaron de idea. Eso es muy cierto. No obstante, nos dimos cuenta de la ira de Dios. Y luego, observando a Moisés, vimos su cara de preocupación. Y éste empezó a interceder por el pueblo. Y Dios tuvo misericordia de su pueblo. Sí, y por su misericordia no morimos ahí. Pero recuerdo que todos aquellos de nuestra generación, con más de 40 años, recibieron una condena de parte de Dios para que no puedan ingresar a la tierra prometida. Y aún recuerdo cómo esos 10 espías que estaban junto con nosotros iban muriendo uno a uno con diferentes enfermedades. Me daba tanta tristeza, y cuando me ponía a pensar en el último, ¿cuál habría sido el terror que él sentía al saber que en cualquier momento iba a morir? Tienes toda la razón. Sí, fue terrible. Y luego, lo que nos tocaba, los 40 años en el desierto de Madián. Unas lindas vueltas. Pero lo curioso de todo es que nuestro calzado no se desgastó, nuestra ropa tampoco. Y maná del cielo y agua, ese era nuestro alimento. Lo curioso de todo es que las mujeres de nuestro pueblo seguían concibiendo, seguían dando a luz a hijos e hijas muy fuertes. ¿Recuerdas todo eso? Imagínate, y solamente con maná y agua, nada más. He entendido en ese punto la bendición de Dios, la mano poderosa de Dios, que sostuvo a su pueblo. Pero Él no quería eso. Él quería que entremos a la tierra prometida y disfrutemos de todo lo que había allá. Pero el pueblo lamentablemente desobedeció a su palabra. Sí, tienes razón, mi querido Caleb. Creo que debo de hablar a esta generación de todas las bendiciones que habíamos recibido antes, para que ellos puedan disfrutar en la tierra prometida de las nuevas bendiciones que vienen de parte de Dios, pero que no solo vivan de una parte de su gracia, sino de la gracia completa de la bendición de Dios. Pues vamos, Josué, animémonos y convoquemos a este pueblo que aún es muy joven. Y digámosle que no solamente debemos saber de Dios, sino que tenemos que obedecer su palabra, la voz de Dios. Vamos. Vayamos. ¿Qué pasó
en esta historia? ¿Cómo la hemos entendido? Estos dos grandes líderes en este tiempo han vivido como la nación entera que había no solo escuchado mucho de su Dios, sino también había vivido muchas cosas con su Dios en el momento determinante, cuando en realidad hubieran tenido que comprobar que creen en este Dios y por ende dar el paso de conquistar la tierra prometida. La nación entera que tenía voz y voto en este momento se dejaba llevar por unas voces y se dejó atemorizar por gigantes que tenía que haber en esta tierra, por el riesgo al tener que conquistarla, a pesar de que minutos antes habían visto y saboreado algunos frutos que los espías habían traído de este viaje de espía que habían hecho. En la carta a los Hebreos se resume este acontecimiento en 2 líneas y el autor ahí dice: igual ustedes oyen ahora la palabra, nuestros padres en el desierto también la han oído y la han experimentado, han vivido lo que Dios les prometió, pero en cierto momento no han podido aprovechar esa palabra que habían oído porque este oír no iba acompañada de fe y por eso luego no actuaron conforme a lo que Dios les había dicho. ¿Qué les había dicho Dios? Van a tener la tierra prometida, van a tener tierra propia después de 450 años de esclavitud. Van a poder salir del desierto y dejar de comer maná y tomar agua. Van a tener lindos frutos de tierra propia. Pero el pueblo solo lo había escuchado. Pero en el momento determinante les faltaba hacer de lo que habían escuchado en realidad esencia de su vida para por ende entonces actuar. En resumen entonces, y volviendo al texto en Santiago que hemos leído, ¿qué es el punto clave acá? Oír la palabra o leer la palabra es necesario para conocerla. Pero ¿qué dice luego Santiago? El problema es cuando hay una grieta entre lo que oigo y leo y entonces lo sé acá, y por el otro lado entre la cantidad de conocimiento de la palabra que en realidad aplico a mi vida y de lo cual hago esencia de mi estilo de vida. Santiago lo llama hacedores de la palabra, estos que hacen esencia de vida de la palabra de Dios. Yo no quiero usar mucho la palabra hacedor, porque cuando escuchamos hacedor, muchos de nosotros, yo no tanto, pero sé, muchos de ustedes ven ahí a mamá y a papá con la mano elevada o con el San Martín y con una voz de grito que dice: haz por fin lo que tantas veces te he dicho. Y tenemos un cuadro de castigador delante de nosotros cuando escuchamos algo de hacedor o de obediencia. Pero acá no se trata de eso. Acá se trata que Santiago quiere decir: hay que ser el que vive la palabra, que hace de lo que sabe de Dios esencia y fundamento de su vida y que se goza en esta vida. ¿Por qué se debe gozar en esta vida que se rige en los mandamientos de Dios? En el verso 25 lo hemos leído. Ahí dice él: el que hace lo que la palabra dice, el que vive esta palabra, el que ha cimentado su vida y su estilo de vida sobre la palabra, este es bienaventurado en lo que hace. La palabra bienaventurado es una palabra muy especial en griego. Makarios significa literalmente: el cielo está con esta persona que en realidad vive la palabra como su estilo de vida. Pregunto: ¿quiere usted
que el cielo esté con usted? Eso significa que entonces la plena bendición de Dios esté con usted. ¿Quiere una vida donde en realidad la vida, el caminar, el hacer, el pensar está marcado de la plena presencia de Dios, de la plena bendición de Dios? Y con eso vivir una vida que es auténtica, y las personas en su entorno van a darse cuenta que es auténtico y que no es algo que solo habla o que piensa, sino que es esencia de la vida. Y esa vida va a dejar luego una huella que es marcada por esta presencia de Dios. La nación de Israel tenía la promesa de Dios. Ustedes van a entrar al poco rato de haber salido de Egipto a la tierra prometida. Y va a ser vuestra tierra. Y van a vivir del fruto de esta tierra. Y van a tener ahí la plena bendición mía. Pero el pueblo en cierto momento no podía hacer eso esencia de su vida. Y por eso tomaron una decisión equivocada. Seguidamente se quedaron 40 años más en el desierto. Ciertamente Dios no los abandonó. Él seguía protegiendo su nación. Seguía sosteniéndolos. Tenían comida. La Biblia dice que su ropa en 40 años no se malogró. Sus sandalias tampoco. Dios preveía salud. Pero era solo el desierto y cada día maná con un poco de arena entre los dientes y tomando agua. En vez de vivir la tranquilidad y la bendición plena de la tierra prometida. Y eso es la contraposición. Y lamentablemente tengo que decir que muchos hijos de Dios hoy también viven prácticamente como el pueblo en el desierto. Viven de algo de la gracia y de la bendición de Dios, que Él en su increíble misericordia hace caer sobre ellos, pero no hacen de la palabra de Dios esencia de su estilo de vida. No son hacedores de la palabra. No son los que viven el gozo de saber, estoy dentro de la perfecta voluntad de Dios. No viven como los que saben, es lo mejor lo que yo he elegido de vivir en realidad bajo el fundamento de la palabra. Porque esa palabra viene de un Dios que tanto me ama, que nunca va a pedir algo de mí que no sirva de bien para mí. De tal manera que este hacedor de la palabra a lo largo de su vida va a poder abandonar por completo el cuadro de un Dios castigador que está detrás de él y que cuenta cuántas veces no ha hecho y cuántas veces ha hecho, y según eso viene la factura. Sino va a empezar a vivir el gozo de vivir en obediencia a la palabra de Dios, y ni lo va a llamar obediencia porque ya es naturaleza de él o de ella. Estas son las personas, comparado con el espejo, que saben quiénes son y cuán necesitados son de en realidad vivir de la palabra de Dios en esencia. Así que por hoy deberíamos de evaluar cuánto solo sé yo de la Biblia y cuánto en realidad lo he aplicado a mi vida. Cuánto de lo que sé estoy haciendo. Y no por obligación, sino porque entiendo que cuando lo hago soy tremendamente bendecida. Y ahí realmente vivo la plenitud de la bendición que en esta tierra es posible. Macarios, el cielo con la presencia de Dios con mi vida. Y para que sea más fácil y más realista de evaluar cuánto aplico yo, cuánto aplica cada uno de nosotros de la palabra, quiero mostrarles algunos objetos que han sido los objetos característicos de algunos mensajes últimos. Y no voy a ir muy atrás al inicio de la cuarentena, sino a las últimas semanas nomás, para ver
¿Qué pasó con lo que Dios ahí me ha hablado? Lo más reciente, ¿recuerdan esta tacita? Y por si acaso es la misma del domingo pasado. María del Carmen la mostró. ¿Y qué nos ha mostrado esa tacita? Que las dificultades, si las vivo en la mano de Dios, si mi vida está en su mano, Dios va a usar estas dificultades y pruebas y aflicciones para pulir mi personalidad. Ciertamente, todas las dificultades y pruebas no son la perfecta voluntad original de Dios. Son consecuencia de vivir en un mundo caído. Pero Dios, fiel a su palabra, que dice que todo ama, que todo ayuda bien al que le ama, usa también las pruebas para hacer de nosotros tacitas tan preciosas, personas maduras. ¿Cómo vives entonces las pruebas? ¿Cómo las has vivido en esta semana? Como Santiago lo dijo el domingo pasado a través de María del Carmen, ¿con sumo gozo o a regañadientes? Ni modo tengo que. Otro elemento, solo una semana más allá. ¿Qué es eso? El Perú es el único país donde se sigue comiendo maná. En Israel dejaron de comer maná cuando habían conquistado la tierra. ¿Qué nos ha enseñado el maná? Lo que integralmente alimentó una nación entera es hoy para nosotros la palabra de Dios. Pero ¿qué tenían que hacer los de Israel con el maná? No lo podían comprar en sacos y guardarlo en su casa o en su carpa. Tenían que recogerlo cada día, agachándose hasta el suelo, y era un trabajo que les ha hecho doler la espalda. Como para mostrar, cada día debo ir y tratar con la palabra. ¿Lo estás haciendo, hermano, hermana? ¿Eres hacedor de la palabra? ¿O sigues desnutrido espiritualmente hablado? ¿O sigues ya engordando? No ahora físicamente, en la cuarentena podría suceder, pero eso no es muy bueno. Pero espiritualmente engordando porque tratas con este alimento integral. Hay todavía otros elementos acá. ¿Qué nos ha hablado en su cierto momento este pastor? Y hoy le he traído una oveja más para que sea más claro de recordar. Jesús, que dice: mis ovejas conocen mi voz, me escuchan y me siguen. ¿Has ido conociendo en este tiempo la voz de Dios, hablando así claro a tu corazón, sea leyendo su palabra o en un momento de meditación? ¿O sigues aún desorientado en cuanto a decisiones? Hace poco una persona me escribió en una crisis de su vida y me escribió nomás: tal cita, Dios me ha hablado. Y a pesar de que era una línea en el WhatsApp, yo entendí el tono de voz que tenía cuando él lo expresó para escribirlo. Y era una revelación para él, que en realidad va a pasar esa crisis vital de su vida. Y dijo después: y he llorado como un niño. Y tuve que decirle, frecuentemente cuando Dios así nos habla, más aún cuando recién vamos conociendo su voz, nos quebrantamos. ¿Conoces la voz de Dios? ¿Has ido buscándola? ¿O has escuchado el mensaje un rato, qué lindo sería, y de ahí no es para mí? Hay todavía dos elementos más. Vamos a guardar al pastor en su sitio acá y también su oveja, para volver a agarrar el palo que alguna vez tenía en la mano. ¿Y de qué nos hablaba ese palo? De que podemos aprender a mirar a Jesús. ¿Para qué? Para tener expectativa.
y la fuerza para seguir adelante, como los mordidos con la culebrita en el desierto cuando miraron ese palo, entonces sanaron y podían seguir adelante. ¿Has aprendido a levantar tus ojos de las dificultades cotidianas para que puedas ver a Jesús y con Él al más allá, donde está Él ahora, en la presencia del Padre, sabiendo, ahí voy a llegar por la gracia de Dios? Entonces ahora sí puedo agarrar la vida, el toro de las astas y seguir adelante. ¿O te sigues ahogando en las dificultades crecientes que nos rodean? Y no voy a levantarlo, pero hay todavía 2 elementos más que pertenecen juntos. Estas telas, la perla y la dorada. Ese es un poco más atrás. Estaban aquí a mi izquierda, tendido desde algo que los paraba para simbolizar. ¿Qué cosa? La columna de fuego y de nube. ¿Qué era eso en Israel? La presencia de Dios con el pueblo. La presencia del Espíritu Santo con nosotros. ¿Como quién? Como el que protege, como el que guía, como el que da la paz en medio de la tormenta, como el que en realidad me calma porque puedo sentirlo en mí y saber, Dios está acá. Aunque humanamente mis emociones estén turbadas, pero ahí sí la paz de Dios va a reinar en nuestros corazones. Dios está con usted como conmigo. ¿Hemos interiorizado eso? Cuando la realidad vivida quiere atemorizarnos. Y ahora podríamos ir a otros mensajes y otros y otros y otros. Y la pregunta queda, ¿hago fundamento de mi existencia la parte de la palabra de Dios que conozco, que he escuchado o leído? ¿O me olvido rápido? Creo que podría ser bueno una vez hacer un ejercicio y cada día querer recordar lo que cada domingo Dios a mí me habla. Y antes de que leas otro texto, nada en contra de hacerlo, es muy bueno y debemos hacerlo cada día. Recordar, ¿qué me ha hablado este domingo Dios en el mensaje? ¿Qué me ha hablado ayer Dios en lo que he leído en mi devocional? ¿Cómo va eso en mi vida? ¿Trabaja eso? ¿Soy uno que en realidad vive esa palabra? ¿O me he olvidado cada día? Porque si me olvido así cada día, voy a empezar a dar vueltas y en realidad no voy a avanzar espiritualmente. Igual como el pueblo de Dios, 40 años de vueltas, bajo cierta bendición de Dios, porque así de misericordioso es Él, pero no en la plena bendición que Dios tenía previsto para ellos para este tiempo. Porque la tierra prometida era el lugar donde Dios los quería tener en esos 40 años, comiendo del fruto de la propia tierra, en vez de tener que seguir sufriendo en el desierto y solo tener el maná, solo tener agua, solo tener la realidad de tener que pensar, yo podría vivir otra realidad. Por mi propia responsabilidad no la vivo. Debe haber sido terrible. Dios nos quiere llevar hoy a reflexionar. Y hermano, hermana, si has dejado de en realidad ser hacedor de la palabra, el que vive la palabra con gozo, evalúa. ¿Qué quieres vivir? ¿Una parte de la bendición de Dios o la plena bendición de Dios? Y mientras volvemos a escuchar la canción que Javier cantó, Dios, un Dios de pactos,
que en realidad cumple sus promesas, que hace lo que ha dicho. Esa es la realidad. Pero ya sabemos que eso tiene una contraparte en mí. Y la contraparte es, en realidad, apoderarme de estas promesas, no solo escuchándolas pasajeramente, sino cogiéndolas y hacer vida, estilo de vida de estas promesas. Entonces se abre el camino para una vida auténtica, llena de muchas bendiciones, y aún en los momentos de mucha aflicción, con la paz de Dios reinando en el corazón, porque voy a saber también esta dificultad la ha permitido Dios en mi vida, y todo, también esta situación me va a ayudar a bien, porque lo amo. Meditemos por un momento mientras escuchamos parte de esta canción. Dios de pactos, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy aquí. Dios de pactos, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra. Tenemos una vida, Padre, donde en realidad se demuestra que no solo somos los que oyen o leen tu palabra, sino los que hacen vida de esta palabra, donde se ve entonces la plena bendición tuya sobre nuestras vidas, como reina tu paz en nuestro corazón en medio de dificultades, como en realidad somos fuertes, alimentados por tu palabra, donde aún en pruebas difíciles, en la confianza en ti y puesto la mirada en ti, podemos seguir adelante en tu fuerza, siendo transformados, siendo cada vez más semejantes a ti. Ayúdanos, a mí, a cada uno de nosotros, a que empecemos en realidad, naturalmente, ponernos en nuestro estilo de vida sobre tu palabra. Y ayúdanos a entrenar nuestra mente, a recordar la palabra que nos has hablado. Y te pido, Espíritu Santo, que cada vez cuando nos hablas a través de la lectura o de oír la palabra de Dios, que puedas redarguir cada vez más profundamente nuestro ser, para que ya no sea posible que la dejemos al lado, sino para que llegue a ser natural, ser hacedores de tu palabra, para vivir la plena bendición tuya preparada para cada uno de nosotros. Una vida de satisfacción, una vida de gozo, una vida donde percibimos cada día de nuevo tu presencia en lo muy pequeño, como en las decisiones de la natura. Y los que te han pedido perdón por haber sido muy olvidadizos, gracias por tu perdón. Y gracias que podamos seguir adelante sabiendo el cielo está, tu presencia está. Somos bienaventurados si somos hacedores de tu palabra. Nos ayudas en esta semana a hacerlo cada día. Gracias, Padre.
en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermanos, por estar con nosotros. Una semana, no con un Dios castigador que controla si soy hacedor de su palabra, sino en ese gozo, por gratitud, por las múltiples bendiciones recibidas, hago de esta palabra fundamento de mi vida. Una semana muy bendecida para cada uno de ustedes.